El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, iluminando con un resplandor dorado las vastas praderas del período Cretácico. Un pequeño triceratops, no mayor que un ternero, caminaba lentamente entre la vegetación alta, sus ojos llenos de confusión y miedo. Había pasado horas, tal vez días, desde que se había separado de su manada durante un ataque repentino de depredadores. Los rugidos ensordecedores y el caos de la estampida lo habían dejado completamente solo, perdido en un mundo que ahora parecía demasiado grande y peligroso. Cada paso del pequeño triceratops era un esfuerzo. Su cuerpo temblaba de cansancio, y sus patas, aún torpes, tropezaban con las raíces y piedras del suelo. Sin embargo, su instinto le decía que debía seguir adelante. La vegetación densa ofrecía algo de protección, pero también lo llenaba de ansiedad, ya que cualquier sombra o movimiento en la distancia podía ser un depredador al acecho. A pesar de su corta edad, había aprendido rápidamente que el peligro podía llegar en cualquier momento. El sonido de una rama rompiéndose hacía que su pequeño corazón latiera con fuerza. Su mirada se dirigía hacia todos lados, buscando señales de seguridad, al menos, algo familiar. Pero todo a su alrededor era desconocido. El hambre comenzaba a hacerse sentir. El pequeño levantó la cabeza hacia las hojas más bajas de un árbol cercano, mordisqueando tímidamente. Aunque las hojas eran amargas, llenaron momentáneamente el vacío en su estómago. Mientras comía, sus oídos captaron un sonido distante, un rugido profundo y resonante que hizo que dejara de masticar y se quedara completamente inmóvil. El rugido provenía de lejos, pero su intensidad era suficiente para enviar una advertencia clara. Un depredador estaba cerca. El pequeño triceratops retrocedió lentamente, tratando de esconderse entre los arbustos, mientras su respiración se volvía más rápida. Sabía, incluso a esa corta edad, que no estaba equipado para defenderse. Sus cuernos apenas habían comenzado a desarrollarse, y su único recurso era huir o esconderse. El día avanzaba, y el sol, ahora en su punto más alto, hacía que la tierra se sintiera abrasadora bajo sus patas. El pequeño triceratops continuaba caminando, desesperado por encontrar algo que le diera esperanza. Sus ojos, grandes y llenos de inocencia, exploraban el horizonte, buscando algún rastro de su manada. Pero lo único que veía era un océano interminable de hierba alta y árboles dispersos. De repente, un movimiento entre las sombras de los árboles llamó su atención. Era un ser inmenso, una figura oscura que se movía con una gracia aterradora. Sus ojos se fijaron en el pequeño triceratops, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Era un Tyrannosaurus Rex. El triceratops se congeló, incapaz de moverse. Su pequeño cuerpo temblaba, y su instinto le decía que corriera, pero sus patas no respondían. El T-Rex, con su mirada penetrante, avanzó lentamente, como si estuviera evaluando a su presa. El depredador se detuvo a unos metros, inclinando ligeramente la cabeza. Sus ojos, brillantes y calculadores, no mostraban ninguna intención clara. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En lugar de atacar, el T-Rex se quedó inmóvil, observando al pequeño triceratops con una curiosidad inusual. El tiempo pareció alargarse, mientras ambos permanecían en silencio, separados solo por unos metros de espacio. El triceratops, aún paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. Pero en lugar de huir, permaneció en su lugar, como si de alguna manera entendiera que ese gigantesco depredador no iba a atacarlo. El T-Rex, por su parte, dio un paso atrás, su mirada aún fija en el pequeño. Luego, con un rugido bajo pero no amenazante, se giró y desapareció entre los árboles, dejando al triceratops solo una vez más. El pequeño, aunque aliviado por la partida del T-Rex, no podía sacudir la sensación de que algo inusual había ocurrido. ¿Por qué no lo había atacado? ¿Era simple suerte, o había algo más detrás de ese encuentro? Su mente joven no podía comprenderlo, pero su corazón, que todavía latía con fuerza, le decía que aquel depredador no era como los demás. A medida que la noche comenzaba a caer, el triceratops encontró un lugar donde acurrucarse, protegido por un grupo de rocas. La oscuridad traía consigo nuevos peligros,
pero también ofrecía un respiro del calor abrasador del día. Mientras cerraba los ojos, escuchó nuevamente un rugido, esta vez más distante, pero reconocible. Era el T-Rex. Aunque el sonido debería haberle llenado de miedo, el pequeño Triceratops sintió algo extraño, una sensación de seguridad, como si supiera que ese rugido no era una amenaza, sino una señal de que no estaba completamente solo en aquel vasto y peligroso mundo. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles, envolviendo el paisaje en tonos dorados. El pequeño Triceratops despertó lentamente, su cuerpo todavía agotado por el día anterior. Había logrado sobrevivir otra noche solo, pero su situación seguía siendo desesperante. Tenía hambre, sed y un constante sentimiento de incertidumbre. Mientras se levantaba, escuchó un sonido familiar. Pasos pesados, acompasados, que hacían temblar ligeramente el suelo. Su corazón se aceleró. Era el T-Rex. Aunque no podía verlo, sabía que estaba cerca. La sombra de sus enormes patas apareció entre los árboles, moviéndose con una deliberada lentitud. El Triceratops no sabía qué hacer. ¿Debería huir? ¿Esconderse? Pero sus patas permanecieron inmóviles, como si una parte de él supiera que correr sería inútil. Finalmente, el T-Rex emergió de entre los árboles, su imponente figura iluminada por los primeros rayos del sol. Sus ojos se fijaron en el pequeño Triceratops, pero una vez más, no mostró ninguna intención de atacar. El depredador permaneció inmóvil por un momento antes de inclinar su enorme cabeza hacia el suelo. A su lado, llevaba algo entre sus mandíbulas, un pequeño grupo de plantas arrancadas de raíz. El T-Rex la soltó cerca del Triceratops y dio un paso atrás, observándolo con una mezcla de curiosidad y expectativa. El Triceratops miró las plantas y luego al T-Rex, confundido. ¿Era esto una trampa? ¿Por qué un depredador estaría ofreciendo comida? Dudó por un momento, pero el hambre que sentía era demasiado fuerte. Lentamente, se acercó a las plantas y comenzó a comer. Sus ojos no se apartaban del T-Rex, que seguía observándolo con una calma sorprendente. Después de terminar, el Triceratops levantó la cabeza y emitió un pequeño sonido, una mezcla de agradecimiento y timidez. El T-Rex respondió con un rugido bajo, que no era amenazante, sino casi tranquilizador. Luego, sin hacer ningún movimiento brusco, el depredador se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejando al Triceratops lleno de preguntas. Los días pasaron, y el T-Rex continuó apareciendo, siempre manteniendo una distancia segura. A veces lo observaba desde lejos, como si estuviera asegurándose de que el pequeño estuviera a salvo. Otras veces traía más plantas, dejando que el Triceratops comiera antes de desaparecer nuevamente. La relación entre ambos comenzó a transformarse. El Triceratops, aunque todavía cauteloso, comenzó a sentir menos miedo. Había algo en la presencia del T-Rex que, en lugar de aterrorizarlo, le daba una extraña sensación de seguridad. Por su parte, el T-Rex parecía estar desarrollando un comportamiento protector, algo que era completamente inusual para una criatura de su naturaleza. Una tarde, mientras el Triceratops descansaba junto a un río, un grupo de pequeños depredadores apareció en la distancia. Eran Deinonychus, ágiles y veloces, que habían detectado al Triceratops como un objetivo fácil. El pequeño los vio acercarse y supo que no tenía forma de escapar. Pero antes de que los Deinonychus pudieran atacar, un rugido ensordecedor llenó el aire. El T-Rex emergió de entre los árboles como una fuerza de la naturaleza, haciendo temblar el suelo con cada paso. Los Deinonychus, al ver al gigante acercarse, se detuvieron de inmediato. Aunque eran valientes, sabían que enfrentarse a un T-Rex era un suicidio. El T-Rex se colocó entre el Triceratops y los depredadores, su cuerpo inmenso bloqueando cualquier posible ataque. Los Deinonychus, después de unos momentos de tensión, decidieron retirarse, emitiendo gruñidos frustrados mientras desaparecían entre la maleza. El Triceratops, que había estado temblando de miedo, miró al T-Rex con ojos llenos de asombro. Por primera vez, entendió que no estaba solo. Este depredador, que debería haber sido su enemigo, se había convertido en su protector. Esa noche, el Triceratops no se alejó del T-Rex.
En lugar de buscar un refugio separado, decidió quedarse cerca de su imponente guardián. Aunque era una relación improbable, ambos parecían haber encontrado algo que necesitaban: compañía y propósito. El T-Rex, que antes parecía frío y distante, comenzó a mostrar pequeños gestos de cuidado. Usaba su enorme cuerpo para proteger al Triceratops del viento frío, y a veces incluso lo guiaba hacia fuentes de agua o comida. El Triceratops, por su parte, seguía al T-Rex con una confianza creciente, imitándolo y aprendiendo de él. La pareja comenzó a enfrentarse a nuevos desafíos juntos. Una vez, al intentar cruzar un río crecido por la lluvia, el Triceratops quedó atrapado en una corriente fuerte. Sus pequeñas patas no podían luchar contra la fuerza del agua, y comenzó a ser arrastrado río abajo. El T-Rex, que estaba del otro lado del río, reaccionó de inmediato. Con un rugido feroz, se lanzó al agua y usó su enorme cabeza para empujar al Triceratops hacia la orilla. Cuando ambos estuvieron a salvo, el Triceratops, empapado y temblando, miró al T-Rex con gratitud. Emitió un pequeño sonido, que parecía ser su forma de decir gracias. El T-Rex respondió con un rugido bajo, inclinando la cabeza como si aceptara el gesto. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo entre el T-Rex y el Triceratops se fortalecía. Ya no eran simplemente un depredador y una presa, eran compañeros, unidos por circunstancias que ninguno de los dos había planeado. Cada día que pasaban juntos, su relación desafiaba las leyes de la naturaleza y demostraba que, incluso en un mundo lleno de peligros, podía haber espacio para la compasión y la amistad. Con el paso del tiempo, la relación entre el T-Rex y el pequeño Triceratops se convirtió en algo único y sorprendente. El T-Rex, que antes parecía un símbolo del peligro, ahora se había convertido en un guardián constante, mientras que el Triceratops, inicialmente temeroso y frágil, comenzaba a mostrar señales de confianza y valentía. Pero en el mundo salvaje del Cretácico, la calma rara vez duraba mucho tiempo. Una mañana, mientras el Triceratops pastaba tranquilamente junto a un río, el T-Rex levantó la cabeza repentinamente, olfateando el aire con sus fosas nasales enormes. Algo no estaba bien. Sin emitir sonido alguno, el T-Rex se movió hacia el Triceratops, empujándolo suavemente con el hocico para alertarlo del peligro. El Triceratops, ahora familiarizado con estas señales, levantó las orejas y miró a su alrededor. A lo lejos, entre los árboles, se podía distinguir el movimiento de una manada de depredadores. Eran Giganotosaurus, una especie de tamaño similar al T-Rex, pero con una estrategia diferente: cazaban en grupos. Aunque el T-Rex era una criatura imponente y temible, enfrentarse a varios de estos depredadores sería una tarea monumental. El T-Rex rugió, un sonido profundo que reverberó a través del bosque. Era una advertencia, una declaración de territorio. Pero los Giganotosaurus no se detuvieron. Eran demasiados, y sus movimientos coordinados sugerían que ya habían elegido a su objetivo. El T-Rex miró al Triceratops, que ahora estaba paralizado de miedo. Sabía que no había tiempo para dudas. Con un empujón más firme, instó al pequeño a moverse, guiándolo hacia una serie de rocas altas que podían servir como refugio temporal. Los pasos del T-Rex eran pesados pero estratégicos, mientras mantenía sus ojos en los depredadores que se acercaban. El Triceratops se escondió entre las rocas, temblando mientras observaba al T-Rex enfrentarse a los Giganotosaurus. La primera embestida fue brutal. Los depredadores atacaron en conjunto, tratando de rodear al T-Rex y abrumarlo con su número. Pero el T-Rex, a pesar de su tamaño, era increíblemente ágil. Con un rugido feroz, giró rápidamente, golpeando con su cola a uno de los depredadores y lanzándolo contra un árbol. Los otros Giganotosaurus retrocedieron momentáneamente, sorprendidos por la fuerza del T-Rex. Pero no se rindieron. Volvieron a atacar, esta vez tratando de distraerlo mientras uno de ellos intentaba acercarse al Triceratops. El pequeño, aunque aterrorizado, se dio cuenta del peligro y emitió un grito agudo que llamó la atención del T-Rex. El T-Rex reaccionó instantáneamente. Se lanzó hacia el depredador que se acercaba al Triceratops, bloqueando su camino con su enorme cuerpo. Con una mordida poderosa,
derribó al Giganotosaurus, mientras los otros retrocedían una vez más, evaluando si valía la pena continuar. Después de unos momentos de tensa calma, los Giganotosaurus finalmente se retiraron, emitiendo gruñidos de frustración mientras desaparecían entre los árboles. El T-Rex, ahora cubierto de rasguños y respirando con dificultad, se giró hacia el Triceratops, que lo miraba con ojos llenos de admiración y gratitud. El pequeño salió lentamente de su escondite y se acercó al T-Rex, emitiendo un sonido suave, casi como un susurro. El T-Rex respondió con un rugido bajo, inclinado su cabeza hacia el Triceratops como si le dijera que todo estaba bien. A pesar del peligro, habían superado la amenaza juntos. Esa noche, mientras ambos descansaban cerca de un claro iluminado por la luna, el Triceratops se acurrucó junto al T-Rex, algo que nunca había hecho antes. Era un gesto de confianza total, una muestra de cómo su relación había evolucionado. El T-Rex, aunque agotado, inclinó ligeramente su cabeza hacia el pequeño, como si estuviera protegiéndolo incluso en su descanso. Los días siguientes fueron tranquilos, pero el T-Rex parecía más alerta que nunca. Sabía que los depredadores volverían, y que el Triceratops seguía siendo vulnerable. Decidió llevar al pequeño a una zona más segura, un territorio que conocía bien y que estaba lleno de vegetación densa, ideal para esconderse. El viaje no fue fácil. Tuvieron que cruzar ríos, escalar colinas y evitar otras amenazas del entorno. En una ocasión, se encontraron con un Ankylosaurus, una criatura conocida por su temperamento agresivo y su armadura impenetrable. El T-Rex, consciente del peligro, mantuvo una distancia segura mientras guiaba al Triceratops por un camino alternativo. A medida que avanzaban, el Triceratops comenzó a mostrar signos de crecimiento y confianza. Aunque todavía era pequeño, sus cuernos habían comenzado a desarrollarse, y su andar era más firme. Incluso comenzó a imitar algunos de los movimientos del T-Rex, como si intentara aprender de su protector. El T-Rex, por su parte, parecía orgulloso de su pequeño compañero, aunque su rostro severo rara vez lo mostraba. Una tarde, mientras descansaban cerca de un lago, el Triceratops se alejó ligeramente para explorar. Encontró un grupo de flores brillantes. Emocionado, las llevó al T-Rex, colocándolas frente a él. El enorme depredador inclinó la cabeza, observando las flores con curiosidad antes de emitir un sonido bajo, casi como una risa. Era un momento simple, pero reflejaba la conexión profunda que habían formado. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. A medida que se acercaban al nuevo territorio, el T-Rex comenzó a notar señales de actividad humana. Huellas, herramientas de piedra y fogatas apagadas indicaban la presencia de un grupo de cazadores. Aunque no era común que los humanos se enfrentaran directamente a un T-Rex, el Triceratops, siendo más pequeño, podía ser un objetivo. El T-Rex sabía que debía actuar rápidamente. Su prioridad era proteger al Triceratops, incluso si eso significaba enfrentarse a esta nueva amenaza. Con un rugido bajo, alertó al pequeño y comenzó a guiarlo hacia un refugio cercano. Pero el sonido de pasos y voces humanas se acercaba rápidamente, y ambos sabían que el enfrentamiento era inevitable. El mundo del Cretácico era un lugar salvaje e implacable, y cada día presentaba nuevos desafíos para el improbable dúo. Mientras el T-Rex y el pequeño Triceratops se movían hacia el territorio más seguro que el depredador había identificado, la naturaleza les recordaba constantemente que la supervivencia nunca estaba garantizada. Al amanecer, una tormenta repentina se desató sobre la región. Los truenos resonaban como rugidos de gigantes, y los rayos iluminaban el cielo con destellos cegadores. La lluvia torrencial convirtió los senderos en ríos fangosos, dificultando el avance del Triceratops. Sus pequeñas patas resbalaban constantemente, y aunque intentaba mantenerse cerca del T-Rex, cada paso era una lucha. El T-Rex, consciente de las dificultades de su pequeño compañero, se detuvo bajo un árbol enorme que ofrecía algo de refugio. Miró al Triceratops, que estaba cubierto de barro y jadeando por el esfuerzo. Sin dudarlo, el depredador inclinó su enorme cabeza y usó su hocico para empujar suavemente al Triceratops hacia un lugar seco. Era un gesto de cuidado, un recordatorio de que el T-Rex no solo era un protector,
sino también un compañero dispuesto a compartir las cargas. Pero la tormenta no solo trajo dificultades climáticas. Los ruidos de la lluvia y los truenos enmascaraban los sonidos de los depredadores cercanos. Mientras el T-Rex vigilaba el horizonte, un par de ojos brillantes apareció entre los arbustos. Era un grupo de velociraptores, ágiles y astutos, que habían estado siguiendo al dúo desde la noche anterior. Los velociraptores avanzaron en silencio, aprovechando la confusión de la tormenta. Uno de ellos lanzó un ataque directo hacia el Triceratops, pero antes de que pudiera acercarse, el T-Rex rugió con una furia que parecía partir el aire en dos. Los raptores se detuvieron, sorprendidos por la intensidad del rugido, pero no se retiraron. Sabían que juntos podían ser una amenaza seria, incluso para un T-Rex. El Triceratops, aunque todavía aterrorizado, intentó imitar el comportamiento del T-Rex. Bajó la cabeza, mostrando sus pequeños cuernos en un intento de parecer más amenazador. Los velociraptores parecían dudar, pero su instinto de caza los empujó a intentar rodear al dúo. El T-Rex, mostrando una inteligencia impresionante, giró rápidamente, usando su enorme cola para golpear a dos de los raptores, lanzándolos contra los árboles. Los otros depredadores, viendo que su estrategia no funcionaba, comenzaron a retroceder lentamente, emitiendo gruñidos frustrados antes de desaparecer en la lluvia. Cuando la tormenta finalmente cesó, el Triceratops estaba empapado, pero a salvo. Miró al T-Rex con una mezcla de admiración y agradecimiento. Aunque no podía expresar sus emociones con palabras, su comportamiento lo decía todo. Se mantuvo cerca del T-Rex, frotando su pequeño cuerpo contra la pierna del gigante como un gesto de confianza y afecto. Al día siguiente, el dúo continuó su viaje, pero esta vez encontraron un obstáculo inesperado, un cañón profundo que dividía el camino. El T-Rex sabía que cruzar sería peligroso, especialmente para el pequeño Triceratops. Miró a su alrededor, buscando una ruta más segura, pero el terreno no ofrecía muchas opciones. El Triceratops, sin embargo, parecía determinado. Emitió un pequeño gruñido y comenzó a avanzar hacia el borde del cañón, como si estuviera dispuesto a intentarlo. El T-Rex rugió suavemente, deteniéndolo antes de que pudiera arriesgarse. En lugar de cruzar directamente, el T-Rex comenzó a caminar a lo largo del borde, buscando un lugar donde el terreno fuera más estrecho. Finalmente, encontraron un punto donde el cañón era lo suficientemente angosto como para que el T-Rex pudiera saltar. El depredador cruzó primero, usando su fuerza y agilidad para aterrizar con seguridad en el otro lado. Pero para el Triceratops, el salto parecía imposible. El T-Rex, consciente de la situación, regresó al borde y extendió su hocico hacia el pequeño, animándolo a intentarlo. El Triceratops retrocedió unos pasos, sus patas temblando de nerviosismo. Con un último vistazo al T-Rex, corrió hacia el borde y saltó con todas sus fuerzas. Por un momento, pareció que no lo lograría. Sus patas traseras se deslizaron, y estuvo a punto de caer al abismo. Pero el T-Rex, con un movimiento rápido, usó su hocico para empujar al Triceratops hacia un lugar seguro. Ambos se quedaron inmóviles por un momento, recuperando el aliento. El Triceratops emitió un pequeño sonido, casi como un agradecimiento, y el T-Rex respondió con un rugido bajo. La relación entre ellos continuaba desarrollándose de maneras inesperadas. Aunque el T-Rex seguía siendo una figura imponente y temible, cada acción demostraba que había algo más en él. Una capacidad de cuidado y empatía que desafiaba las expectativas. Por su parte, el Triceratops comenzaba a ganar confianza, enfrentando los desafíos con más determinación y aprendiendo de su protector. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Mientras se acercaban al territorio seguro que el T-Rex conocía, comenzaron a notar señales de actividad humana. Huellas recientes, fogatas apagadas y herramientas rudimentarias indicaban que un grupo de cazadores estaba cerca. Aunque los humanos rara vez cazaban a un T-Rex, el Triceratops, siendo más pequeño, podía ser un blanco fácil. El T-Rex olfateó el aire, detectando la presencia de los humanos. Sus movimientos se volvieron más cautelosos, y su rugido, normalmente potente, se transformó en un sonido bajo y contenido. El Triceratops lo siguió de cerca,
imitando su comportamiento. Ambos sabían que debían avanzar con cuidado. De repente, un grupo de cazadores apareció en la distancia. Armados con lanzas y arcos, se movían en formación, claramente buscando algo. El T-Rex evaluó rápidamente la situación y empujó al Triceratops hacia un grupo de arbustos densos, donde podían esconderse momentáneamente. Los cazadores se acercaron, pero no pudieron detectar al dúo. Sin embargo, el T-Rex sabía que no podrían quedarse allí por mucho tiempo. Con un rugido bajo, señaló un camino alternativo y comenzó a guiar al Triceratops hacia un terreno más elevado, donde podían escapar del peligro. A medida que avanzaban, el Triceratops comenzó a mostrar señales de agotamiento. Sus patas temblaban y su respiración era pesada. El T-Rex, reconociendo su fatiga, se detuvo junto a un claro lleno de agua fresca y vegetación. Mientras el Triceratops comía y bebía, el T-Rex vigilaba atentamente los alrededores, asegurándose de que los cazadores no estuvieran cerca. El dúo sabía que los desafíos aún no habían terminado, pero también sabían que juntos podían enfrentarlos. La confianza entre ellos era inquebrantable, y cada paso los acercaba más al destino que el T-Rex había prometido. Aunque el peligro estaba siempre presente, el Triceratops ya no se sentía solo. Sabía que, pase lo que pase, su protector estaría allí para luchar por él. El aire estaba cargado de tensión mientras el T-Rex y el pequeño Triceratops se acercaban al límite del territorio seguro. Las señales de actividad humana se hacían más evidentes con cada paso. Lanzas abandonadas, restos de fogatas aún humeantes y huellas frescas en el suelo. Ambos sabían que estaban entrando en un área peligrosa, pero el T-Rex parecía decidido a continuar, guiando cuidadosamente al Triceratops por caminos ocultos. El Triceratops, aunque confiaba plenamente en su protector, estaba inquieto. Sus pequeños gruñidos y movimientos nerviosos reflejaban su incomodidad, mientras sus ojos se movían de un lado a otro, buscando amenazas. El T-Rex, por su parte, se mantenía firme, avanzando con pasos lentos pero seguros. Cada movimiento estaba calculado, y sus ojos brillantes no dejaban de escanear el horizonte. De repente, un sonido perforó el silencio. Era un grito humano, seguido por el ruido de pasos rápidos y ramas rompiéndose. Antes de que pudieran reaccionar, un grupo de cazadores apareció entre los árboles. Habían estado siguiendo las huellas del T-Rex y el Triceratops, y ahora estaban listos para enfrentarlos. Los cazadores, armados con lanzas y arcos, se movían con coordinación, rodeando al dúo. Aunque el T-Rex era una criatura imponente, sabían que su tamaño no lo hacía invulnerable. La estrategia era clara: distraer al depredador mientras otro grupo se enfocaba en el Triceratops. El T-Rex lanzó un rugido ensordecedor, una advertencia clara para que los humanos se retiraran. Pero los cazadores, motivados por la oportunidad de capturar a dos criaturas tan diferentes, no se dejaron intimidar. Uno de ellos lanzó una lanza que pasó rozando al T-Rex, golpeando el suelo a pocos metros de sus pies. El Triceratops emitió un grito de pánico, retrocediendo mientras los cazadores se acercaban. El T-Rex, viendo el peligro, se colocó entre el pequeño y los humanos, bloqueando su camino con su inmenso cuerpo. Con un rugido feroz, cargó hacia el grupo más cercano, dispersándolos momentáneamente. Pero los cazadores eran persistentes. Mientras el T-Rex se enfrentaba a un grupo, otro se movió estratégicamente hacia el Triceratops, tratando de aislarlo. El pequeño, aunque valiente, no tenía la fuerza ni las habilidades para defenderse por completo. Emitió un grito desesperado, llamando la atención del T-Rex. El depredador reaccionó instantáneamente. Giró su enorme cuerpo y cargó hacia el grupo que amenazaba al Triceratops. Con un movimiento rápido de su cola, golpeó a dos cazadores, lanzándolos al suelo. Los otros retrocedieron, pero su intención de capturar al Triceratops no disminuyó. La batalla se intensificó. El T-Rex, a pesar de su tamaño y fuerza, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Las lanzas y flechas que los cazadores arrojaban se clavaban en su piel, aunque no lo detenían. El Triceratops, viendo la valentía de su protector, comenzó a actuar de manera instintiva.
Bajó la cabeza y cargó hacia uno de los cazadores que se acercaba demasiado, golpeándolo con sus pequeños cuernos y derribándolo. Los cazadores, sorprendidos por la resistencia del dúo, comenzaron a perder su coordinación. El T-Rex aprovechó el caos para atacar con más ferocidad, utilizando su mandíbula poderosa para romper las lanzas que intentaban usar contra él. Pero la batalla no estaba ganada aún. En medio del enfrentamiento, un cazador más experimentado apareció con una trampa diseñada específicamente para criaturas grandes. Era un artilugio pesado con puntas afiladas, colocado estratégicamente entre los árboles. El plan era atraer al T-Rex hacia la trampa, debilitándolo lo suficiente como para que pudieran capturarlo. El cazador gritó órdenes a su grupo, instándolos a distraer al T-Rex mientras movían al Triceratops hacia la trampa. El pequeño, ahora más consciente del peligro, se resistía a ser separado de su protector, pero los cazadores lo empujaban con palos largos, tratando de dirigirlo hacia el lugar peligroso. El T-Rex, viendo lo que estaba ocurriendo, rugió con toda su fuerza. Su rugido resonó a través del bosque, haciendo que incluso los cazadores más valientes vacilaran. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el grupo que intentaba manipular al Triceratops, usando su cuerpo masivo para bloquear el camino hacia la trampa. El enfrentamiento alcanzó su punto más intenso. El T-Rex, cubierto de heridas pero aún lleno de determinación, continuó luchando para proteger al Triceratops. El pequeño, aunque vulnerable, permanecía cerca de su protector, observando cada movimiento con una mezcla de miedo y admiración. En un momento crítico, uno de los cazadores lanzó una lanza que golpeó el costado del T-Rex, haciéndolo tambalearse. El Triceratops, viendo a su protector en peligro, tomó una decisión impulsiva pero valiente. Emitió un grito fuerte y cargó hacia el cazador que había lanzado la lanza, golpeándolo con suficiente fuerza como para hacerlo caer. El T-Rex, recuperándose rápidamente, miró al Triceratops con algo que parecía ser orgullo. Aunque era un depredador, parecía entender que el pequeño estaba luchando junto a él, mostrando un coraje que desafiaba sus limitaciones. Finalmente, los cazadores comenzaron a retroceder. Habían subestimado la fuerza y la determinación del T-Rex, y no esperaban que el Triceratops ofreciera resistencia. Uno a uno, se retiraron, dejando al dúo en el claro, rodeado de lanzas rotas y huellas dispersas. El T-Rex, agotado pero victorioso, se acercó al Triceratops, que jadeaba por el esfuerzo. Inclinó su enorme cabeza hacia el pequeño, emitiendo un rugido bajo que parecía transmitir calma y agradecimiento. El Triceratops, todavía temblando, levantó la cabeza y emitió un suave gruñido en respuesta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el dúo se movió hacia un lugar más seguro, lejos del alcance de los cazadores. Aunque ambos estaban heridos y cansados, habían superado juntos un desafío monumental. La conexión entre ellos se había fortalecido aún más, convirtiéndose en algo que trascendía las diferencias entre depredador y presa. El Triceratops, ahora más confiado que nunca, se acurrucó junto al T-Rex mientras ambos descansaban bajo las estrellas. Sabían que su viaje aún no había terminado, pero por esa noche, podían disfrutar de un momento de paz, sabiendo que juntos eran invencibles. La batalla no había terminado completamente, aunque los cazadores parecían haberse retirado temporalmente. El T-Rex, con heridas visibles en su cuerpo y respirando con dificultad, se mantuvo de pie, su mirada fija en los alrededores. Sabía que el peligro aún acechaba. Por su parte, el Triceratops, aunque ahora más valiente, permanecía cerca de su protector, listo para seguir cualquier movimiento. El bosque, que solía ser un refugio de vida, ahora se sentía como un campo de batalla. Las hojas caídas crujían bajo las pisadas de ambos, mientras el T-Rex evaluaba el mejor camino para alejarse del alcance de los cazadores. Cada paso era pesado, cargado de tensión. El Triceratops, aunque cansado, intentaba mantenerse al ritmo de su protector. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un estruendo metálico, como si algo enorme hubiera caído al suelo. El T-Rex giró la cabeza rápidamente, olfateando el aire. Su instinto le decía que era una nueva amenaza. El Triceratops emitió un pequeño gruñido,
como si preguntara qué estaba pasando. No pasó mucho tiempo antes de que lo vieran. Los cazadores habían instalado otra trampa, una red gigante hecha de cuerdas gruesas y reforzadas con ramas. Estaba destinada a capturar al T-Rex, y los humanos ahora trabajaban para asegurarla entre los árboles cercanos. El T-Rex rugió con fuerza, un sonido que resonó en el bosque y dejó a los cazadores congelados por un momento. El Triceratops, al ver la reacción del T-Rex, supo que algo iba mal. Aunque era pequeño, su conexión con su protector le permitió entender la gravedad de la situación. Los cazadores no solo estaban tras ellos, estaban decididos a capturarlos a cualquier costo. El T-Rex, a pesar de sus heridas, avanzó hacia los cazadores, moviéndose con una mezcla de cautela y determinación. Sabía que no podía permitir que la trampa se completara. Con un movimiento repentino, golpeó uno de los árboles donde estaba amarrada la red, rompiendo las cuerdas con su fuerza masiva. Los cazadores gritaron de sorpresa, retrocediendo mientras el gigante continuaba destruyendo su trabajo. Sin embargo, los cazadores no se rendirían tan fácilmente. Desde una posición más elevada, comenzaron a lanzar piedras y lanzas hacia el T-Rex. Algunas alcanzaron su objetivo, causando más heridas en su piel ya maltratada. El Triceratops, viendo el ataque, emitió un gruñido fuerte y corrió hacia la base de la colina, golpeando el terreno con sus patas y atrayendo momentáneamente la atención de los cazadores. La distracción fue suficiente para que el T-Rex girara hacia los cazadores principales. Con un rugido feroz, cargó hacia ellos, obligándolos a dispersarse en varias direcciones. Las ramas se rompían bajo su peso, y su presencia imponente parecía desmoronar cualquier plan que los humanos tuvieran. Uno de los cazadores, más audaz que los demás, intentó acercarse al Triceratops. Con una lanza en mano, se movió lentamente, buscando una oportunidad para capturar al pequeño. Pero el Triceratops, ahora mucho más consciente de los peligros, mantuvo sus ojos fijos en el hombre. Cuando el cazador estuvo lo suficientemente cerca, el pequeño bajó la cabeza y cargó con todas sus fuerzas, golpeando la lanza y derribando al hombre al suelo. El T-Rex, al ver la acción del Triceratops, emitió un rugido que casi parecía de aprobación. Pero el enfrentamiento no había terminado. Los cazadores restantes comenzaron a reorganizarse, esta vez acercándose con redes y armas diseñadas para inmovilizar a criaturas más grandes. El T-Rex, agotado pero decidido, no estaba dispuesto a retroceder. La escena se intensificó aún más cuando los cazadores lograron lanzar una red sobre el T-Rex. La enorme criatura rugió de frustración, moviéndose violentamente para liberarse. El Triceratops, viendo a su protector atrapado, corrió hacia él y comenzó a usar sus cuernos para desgarrar las cuerdas. Aunque sus cuernos aún eran pequeños, su persistencia comenzó a debilitar la red. Los cazadores, sorprendidos por la valentía del Triceratops, intentaron detenerlo, pero el T-Rex, incluso enredado, seguía siendo una amenaza. Con un movimiento brusco, logró romper parte de la red, liberando una de sus patas traseras. Con esta nueva libertad, golpeó a uno de los cazadores con su cola, enviándolo lejos. Finalmente, el T-Rex logró romper completamente la red, rugiendo con una fuerza que resonó por todo el bosque. Los cazadores, dándose cuenta de que habían perdido su oportunidad, comenzaron a retirarse, dejando atrás sus herramientas y trampas. Algunos miraban hacia atrás con incredulidad, incapaces de comprender cómo un T-Rex y un Triceratops habían formado un dúo tan formidable. Cuando el último cazador desapareció entre los árboles, el T-Rex se dejó caer sobre sus patas delanteras, visiblemente exhausto. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y su respiración era pesada. El Triceratops se acercó lentamente, emitiendo un pequeño gruñido de preocupación. Se acurrucó junto a su protector, como si quisiera ofrecerle consuelo. La batalla había sido una de las pruebas más difíciles que ambos habían enfrentado, pero también había demostrado la fuerza de su vínculo. A pesar de ser especies completamente diferentes, habían luchado como un equipo, enfrentándose a un enemigo común con una valentía que desafiaba las leyes de la naturaleza. El T-Rex, aunque herido, inclinó su cabeza hacia el Triceratops, como si reconociera su contribución en la lucha. El pequeño,
a su manera, parecía agradecerle por no haberlo abandonado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el dúo permaneció en el claro, rodeados por los restos de la batalla, pero más unidos que nunca. El clímax estaba en su punto más alto. Los cazadores habían sido derrotados, pero el costo había sido grande. Aunque el peligro inmediato había pasado, ambos sabían que aún quedaban desafíos por delante. Sin embargo, por ahora, podían disfrutar de un momento de calma, sabiendo que, juntos, eran más fuertes de lo que cualquier amenaza podía imaginar. La batalla había terminado, pero el peso de lo ocurrido aún se sentía en el aire. Mientras el bosque volvía lentamente a la calma, el T-Rex y el pequeño Triceratops permanecían en el claro, recuperándose de la intensa confrontación. El suelo estaba marcado por las huellas de los cazadores y los restos de las trampas, un recordatorio de lo cerca que habían estado del peligro. El T-Rex, cubierto de cortes y magulladuras, se levantó lentamente, sus movimientos pesados pero decididos. Aunque claramente exhausto, sus ojos seguían escaneando los alrededores, asegurándose de que los cazadores no regresaran. El pequeño Triceratops, que había estado acurrucado junto a él, lo observaba con una mezcla de preocupación y admiración. A medida que el dúo comenzaba a alejarse del claro, el Triceratops notó que el T-Rex cojeaba ligeramente. Aunque el gigante trataba de disimular su dolor, el pequeño podía verlo. Con un pequeño gruñido, se acercó más al T-Rex, caminando a su lado como si quisiera apoyarlo de alguna manera. Era un gesto simple, pero cargado de significado. El T-Rex, a pesar de su naturaleza reservada, parecía reconocer el esfuerzo del Triceratops. Inclinó ligeramente su cabeza hacia él, como si agradeciera el gesto. Aunque no podían comunicarse con palabras, su conexión era evidente, construida a través de las pruebas que habían superado juntos. Mientras avanzaban hacia un terreno más elevado, el bosque comenzó a transformarse. Los árboles eran más densos, las sombras más profundas y el aire más fresco. El T-Rex guiaba al Triceratops con pasos lentos pero constantes, buscando un lugar donde pudieran descansar y recuperarse por completo. Sabía que ambos necesitaban tiempo para sanar. En el camino, encontraron un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. El agua cristalina ofrecía un respiro del calor y una oportunidad para calmar la sed. El Triceratops fue el primero en acercarse, bebiendo con avidez mientras el T-Rex se mantenía alerta, vigilando los alrededores. Pero incluso en este momento de calma, el bosque parecía estar observándolos. Los sonidos de hojas moviéndose y ramas crujientes eran un recordatorio constante de que siempre había algo acechando. El T-Rex, con sus sentidos agudizados, giraba la cabeza constantemente, asegurándose de que no hubiera ninguna amenaza inminente. Después de descansar junto al arroyo, el dúo continuó su camino hacia un refugio más seguro. El Triceratops, aunque todavía pequeño y vulnerable, comenzaba a mostrar una fuerza inesperada. Sus pasos eran más firmes, y sus pequeños cuernos, aunque aún en crecimiento, parecían más prominentes. Era como si las experiencias recientes lo hubieran hecho más fuerte, tanto física como emocionalmente. El T-Rex, aunque no lo demostraba abiertamente, parecía orgulloso del progreso del pequeño. Cada vez que el Triceratops enfrentaba un obstáculo, un terreno rocoso, un tronco caído, y lo superaba por sí mismo, el T-Rex observaba en silencio, como si supiera que estaba viendo crecer a su compañero. Mientras el sol comenzaba a ponerse, encontraron un claro protegido por enormes rocas. Era un lugar ideal para pasar la noche. Elevado, con buena visibilidad y lo suficientemente aislado como para evitar sorpresas. El T-Rex inspeccionó el área, asegurándose de que no hubiera rastros de depredadores o cazadores, antes de asentir con satisfacción. El Triceratops, ahora más tranquilo, se acomodó cerca de una de las rocas, mirando al T-Rex con sus ojos grandes y expresivos. Emitió un pequeño gruñido, un sonido que parecía transmitir gratitud. El T-Rex, en respuesta, se acostó cerca de él, dejando escapar un rugido bajo que resonó suavemente en el claro. Esa noche, el cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. El Triceratops, cansado pero en paz, cerró los ojos,
confiando plenamente en que el T-Rex lo protegería. El gigante, aunque también agotado, permaneció despierto por un tiempo, sus ojos fijos en las sombras del bosque. Sabía que la calma era frágil y que siempre debía estar preparado para lo inesperado. Pero algo había cambiado en el T-Rex. Aunque seguía siendo una criatura formidable, había descubierto algo que iba más allá de su instinto de supervivencia, un propósito. Proteger al Triceratops no era solo una necesidad, era una elección. Y esa elección lo había transformado. Al amanecer, el dúo se puso nuevamente en marcha. El T-Rex, aunque aún herido, parecía recuperar algo de su energía. Movía su cabeza de un lado a otro, olfateando el aire y buscando el mejor camino hacia su destino. El Triceratops lo seguía de cerca, sus pasos sincronizados con los del gigante. En el camino, se encontraron con una manada de hadrosaurios pastando cerca de un lago. Era una escena tranquila, pero el T-Rex sabía que acercarse demasiado podría atraer problemas. Sin embargo, el Triceratops, al ver a los otros herbívoros, pareció emocionado. Sus gruñidos eran más agudos, como si quisiera acercarse y unirse a ellos. El T-Rex se detuvo, observando la reacción del pequeño. Sabía que eventualmente tendría que dejarlo ir, permitirle reunirse con otros de su especie. Pero no todavía. El peligro aún era demasiado grande, y el vínculo entre ellos aún era demasiado fuerte como para romperlo. Continuaron avanzando, alejándose del lago y de la manada de hadrosaurios. El Triceratops, aunque un poco decepcionado, siguió al T-Rex sin protestar. Sabía que su protector siempre tenía una razón para sus decisiones, incluso si él no las entendía del todo. El paisaje comenzó a cambiar nuevamente. Los árboles se volvieron más escasos, y el terreno más rocoso. Era un recordatorio de que estaban acercándose al final de su viaje, al lugar que el T-Rex había identificado como seguro. Pero también era un recordatorio de que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Mientras avanzaban, el T-Rex comenzó a disminuir la velocidad. Sus movimientos eran más deliberados, como si estuviera evaluando cada paso. El Triceratops, por su parte, permanecía alerta, siguiendo el ejemplo de su protector. Ambos sabían que aún podían enfrentar un último desafío antes de alcanzar su destino. La conexión entre ellos era ahora más fuerte que nunca. Aunque no podían hablar, sus movimientos y sonidos estaban perfectamente sincronizados. Eran un equipo, unidos por algo que iba más allá de la lógica y las leyes de la naturaleza. El sol comenzó a ocultarse nuevamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. El T-Rex y el Triceratops llegaron a un valle protegido por montañas, un lugar que parecía perfecto para comenzar una nueva etapa. Pero incluso en este lugar aparentemente seguro, sabían que el mundo salvaje nunca dejaba de presentar retos. La calma de ese momento era un preludio a lo inevitable. Sabían que la seguridad que buscaban estaba cerca, pero que aún faltaba un último obstáculo por superar antes de alcanzar la paz que ambos merecían. El valle al que habían llegado ofrecía una sensación de seguridad que el Triceratops nunca había experimentado desde que se separó de su manada. Los altos acantilados y los densos árboles formaban un refugio natural que lo protegía del peligro. El T-Rex, aunque todavía vigilante, parecía más relajado, como si supiera que finalmente habían llegado a un lugar donde podían descansar y recuperarse. El Triceratops, lleno de curiosidad, comenzó a explorar el área. Encontró un arroyo de agua cristalina y pequeños arbustos con hojas frescas que podía comer. A cada paso, giraba la cabeza para mirar al T-Rex, asegurándose de que su protector estuviera cerca. Aunque su confianza había crecido, todavía dependía del gigante para sentirse completamente a salvo. El T-Rex, por su parte, observaba con una mezcla de satisfacción y algo más profundo, algo que solo podía describirse como orgullo. Había guiado al pequeño a través de innumerables peligros y ahora lo veía moverse con más confianza y fuerza. Sabía que el Triceratops ya no era el mismo ser vulnerable que había encontrado inicialmente. Mientras el sol se alzaba en el cielo, el T-Rex comenzó a explorar el perímetro del valle, asegurándose de que no hubiera rastros de depredadores o cazadores. Su hocico olfateaba el aire, y sus ojos escaneaban cada rincón del paisaje.
El Triceratops lo seguía de cerca, sus pequeños pasos resonando detrás del gigante. En un momento, el T-Rex se detuvo abruptamente, olfateando algo extraño. Giró la cabeza hacia una dirección específica, donde un grupo de árboles densos bloqueaba la vista. Emitió un rugido bajo, una advertencia silenciosa para que el Triceratops se quedara atrás. Sin embargo, el pequeño, ahora más valiente, se acercó, mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. El T-Rex avanzó hacia los árboles con cuidado, sus movimientos lentos pero decididos. Al cruzar el área boscosa, sus ojos se encontraron con una escena que no esperaba. Un grupo de Triceratops adultos, pastando tranquilamente al otro lado del valle. Habían estado ocultos por la densa vegetación, pero ahora eran visibles en toda su majestuosidad. El T-Rex retrocedió ligeramente, consciente de que estos herbívoros podrían interpretar su presencia como una amenaza. Emitió un rugido bajo, no agresivo, sino como una señal para que el pequeño Triceratops avanzara hacia ellos. El Triceratops, al ver a los suyos, comenzó a emitir sonidos agudos, un llamado que rápidamente atrajo la atención de la manada. Los Triceratops adultos levantaron la cabeza, alertados por los sonidos del pequeño. Uno de ellos, posiblemente el líder, se adelantó, observando la escena con cautela. Sus ojos se fijaron en el T-Rex, y por un momento, la tensión llenó el aire. Pero cuando el pequeño Triceratops corrió hacia ellos, mostrando una evidente emoción, la atmósfera cambió. El líder de la manada permitió que el pequeño se acercara. Los otros Triceratops lo rodearon, inspeccionándolo y emitiendo sonidos suaves, como si lo estuvieran reconociendo. El pequeño miró hacia atrás, hacia el T-Rex, como si quisiera asegurarse de que su protector estaba observando. El T-Rex permaneció inmóvil, manteniendo una distancia respetuosa. Sabía que su papel había terminado. Había guiado al pequeño a un lugar seguro y ahora debía permitirle estar con los suyos. Aunque una parte de él parecía reacia a separarse, entendía que esto era lo mejor para el Triceratops. El pequeño, sin embargo, no estaba listo para despedirse. Se alejó de la manada y corrió de regreso hacia el T-Rex, frotando su cabeza contra la enorme pierna del depredador. Era un gesto de afecto y gratitud, una conexión que trascendía las diferencias entre ellos. El T-Rex, con un rugido bajo, inclinó su cabeza hacia el pequeño, como si aceptara su agradecimiento. Luego, con un movimiento suave, lo empujó ligeramente hacia la manada, instándolo a unirse a ellos. El pequeño dudó por un momento, pero finalmente obedeció, regresando al grupo de Triceratops. La manada comenzó a moverse hacia una zona más profunda del valle, llevándose al pequeño con ellos. Antes de desaparecer entre los árboles, el Triceratops se giró una última vez, mirando al T-Rex. Emitió un pequeño sonido, como si dijera adiós. El T-Rex lo observó hasta que desapareció de su vista, su imponente figura inmóvil contra el paisaje. A medida que el silencio regresaba al valle, el T-Rex permaneció en su lugar, mirando el horizonte. Había cumplido con su misión, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez, había encontrado un propósito que iba más allá de su instinto de caza y supervivencia. Había descubierto lo que significaba proteger, cuidar y conectar. El depredador finalmente se giró y comenzó a caminar hacia las montañas que rodeaban el valle. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si ahora cargara con un nuevo entendimiento de su lugar en el mundo. Mientras se alejaba, el viento soplaba suavemente, llevándose consigo los ecos de la conexión que había formado con el pequeño Triceratops. La historia no era solo la de un depredador y una presa, era la historia de dos seres que, contra todo pronóstico, habían encontrado algo más profundo, una amistad improbable que desafió las reglas de la naturaleza y dejó una huella imborrable en ambos. El T-Rex continuó su camino hacia las montañas, dejando atrás el valle y la manada de Triceratops. Aunque estaba solo nuevamente, su andar reflejaba algo diferente. Había cumplido con un propósito que nunca imaginó tener, y eso lo había cambiado para siempre. La conexión que había formado con el pequeño Triceratops le enseñó algo que ni siquiera los instintos más primitivos podían explicar: la capacidad de cuidar y proteger a otro ser.
Mientras cruzaba un terreno rocoso, el T-Rex se detuvo en un claro con vista al valle. Desde allí, podía ver a lo lejos a la manada de Triceratops moviéndose lentamente entre los árboles. Aunque no podía escuchar sus sonidos, sabía que el pequeño estaba con ellos, rodeado de los suyos, seguro. Una parte de él quería acercarse una vez más, pero comprendió que su papel había terminado. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los aromas del bosque y el eco de los recuerdos recientes. El T-Rex cerró los ojos por un momento, permitiendo que ese instante quedara grabado en su memoria. En su mundo, donde la fuerza y la supervivencia eran lo único que importaban, había encontrado algo inesperado, la posibilidad de conexión, de algo más allá del instinto. En el valle, el pequeño Triceratops también parecía sentir la ausencia de su protector. Aunque estaba rodeado por su manada, sus ojos seguían buscando en la distancia. Emitió un pequeño gruñido, casi un susurro, como si llamara al T-Rex una última vez. Pero los sonidos del bosque eran la única respuesta. Los adultos de la manada lo rodearon, guiándolo hacia un lugar seguro. Pero en su corazón, el pequeño sabía que el gigante que lo había protegido siempre sería parte de su historia, una presencia que nunca olvidaría. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos cálidos de naranja y dorado, el T-Rex finalmente se giró y continuó su camino hacia las montañas. Cada paso que daba era una afirmación de su transformación. Aunque el mundo lo seguiría viendo como un depredador, él sabía que había algo más en su existencia. La silueta del T-Rex se desvaneció contra el cielo crepuscular, dejando atrás el valle y todo lo que había ocurrido allí. Pero el legado de lo que había hecho perduraría, no solo en el corazón del pequeño Triceratops, sino también en el equilibrio mismo de la naturaleza. El cierre de esta historia no era el fin, sino el comienzo de algo más grande, una lección sobre la capacidad de empatía, conexión y valentía que puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Y así, el T-Rex y el pequeño Triceratops quedaron unidos para siempre, no por la sangre, sino por algo aún más profundo, el lazo indestructible de un momento compartido en un mundo salvaje. El tiempo pasó en el valle, y el pequeño Triceratops comenzó a adaptarse completamente a su nueva vida con la manada. Aunque ahora estaba rodeado por otros de su especie, los recuerdos de su viaje con el T-Rex seguían vivos en su mente. Cada vez que exploraba el valle, buscaba los mismos desafíos que enfrentó junto a su protector. Pequeños riachuelos que cruzar, lugares altos a los que trepar, y áreas donde sus pequeños cuernos podían usarse para defenderse. Un día, mientras pastaba cerca del borde del valle, el Triceratops levantó la cabeza. Sus ojos, ahora más alertas, se fijaron en las montañas lejanas. Aunque no había señales visibles, una sensación lo invadió, como si el T-Rex todavía estuviera allí, observándolo desde la distancia. Emitió un suave gruñido, un saludo silencioso hacia el horizonte. En las montañas, el T-Rex había encontrado un refugio entre las rocas. Aunque estaba solo, la paz que sentía era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. Pasaba los días explorando el terreno, buscando comida y agua, pero siempre había momentos en los que se detenía y miraba hacia el valle. Era como si una parte de él supiera que el pequeño Triceratops estaba bien, creciendo y prosperando. Un día, mientras descansaba en una elevación alta, algo llamó su atención. En el horizonte, cerca del borde del valle, podía ver una pequeña figura moviéndose. No necesitaba acercarse para saber de quién se trataba. Era el pequeño Triceratops, que ahora parecía más fuerte, más grande y más confiado. El T-Rex emitió un rugido bajo, no para intimidar, sino como un saludo lejano, un eco de la conexión que aún compartían. El Triceratops, al escuchar el rugido, giró rápidamente la cabeza hacia el sonido. Aunque la distancia era grande y no podía verlo claramente, supo de inmediato que era él. Saltó emocionado, emitiendo un gruñido fuerte como respuesta, su manera de decir «aquí estoy». La manada del Triceratops lo observó, sin comprender del todo su comportamiento. Pero no lo detuvieron. Sabían que había algo único en él, algo que lo diferenciaba de los demás. Era un sobreviviente, un líder en formación, y el lazo con el T-Rex había dejado una marca indeleble en su carácter.
El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En las montañas, el T-Rex se levantó y comenzó a caminar hacia un nuevo destino, su silueta imponente proyectada contra el cielo. En el valle, el Triceratops también regresó con su manada, pero con una energía renovada, listo para enfrentar el futuro con valentía. Aunque sus caminos estaban destinados a separarse, ambos sabían que el impacto que habían tenido en la vida del otro nunca desaparecería. Sus espíritus estaban conectados por siempre, como un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de peligros, podían existir momentos de compasión, amistad y esperanza.